del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El título de la misa de hoy es como el apóstol San Pablo a los Corintios y dice lo siguiente: hermanos, no deseemos cosas malas, como desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis los ídolos como alguno de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y beber, y luego se levantaron a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y murieron 23.000 en un día. Ni tentemos al Señor como hicieron algunos de ellos y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero, y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar de pie, cuide no caer. No os vengan sino tentaciones humanas superables, pero fiel es Dios, que no permitirá jamás que seáis tentados sobre vuestras propias fuerzas. Antes, con la tentación, os dará los medios que os permitan no sucumbir. El Evangelio que el evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: ay, si conocieses tú también en este día el mensaje de la paz. Mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti en que te circunvalarán tus enemigos y te rodearán y te estrecharán por todas partes y te abrazarán con tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado. Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Este domingo noveno, después de Pentecostés, la Santa Madre Iglesia nos pone este Evangelio, el Epístola de San Pablo a los Corintios, que es llamado el Evangelio de la fidelidad. Es el Evangelio del cual Jesucristo, fíjense, pocas veces llora en el Evangelio. Una por la muerte de su amigo Lázaro, que después resucita, y otra es aquí sobre la ciudad. En el Monte de los Olivos hay una vista muy hermosa de toda la ciudad de Jerusalén, y él, después de rezar, mira la ciudad y llora sobre ella, porque no se convertía. Jerusalén no se convirtió a ciudad de paz, no se convirtió al Señor su Dios. Entonces nuestro Señor, llorando sobre ella, le dice: si supieras lo que te va a pasar, porque no recibiste la gracia de tu visita, porque no has entendido el día que Dios te visitó, porque no viste ni quisiste entender ni escuchar el día de tu visita. Esto dice San Pablo en la epístola de hoy, que es figura para lo que vendrá. Nuestro Señor sobre la ciudad de Jerusalén le dice: no quedará de ti piedra sobre piedra, serás arrasada, tus hijos morirán. Y justamente esto pasa 40 años después de nuestro Señor Jesucristo, de su ascensión a los cielos. En el año 70 el Imperio Romano invade Jerusalén y no deja piedra sobre piedra. Destroza la ciudad de Jerusalén, tanto así la cercó que le hizo un cerco de hambre, digamos así, cortó los canales de agua, los suministros de comida, y se comían entre ellos, dice Flavio Josefo, uno de los historiadores judíos más importantes de ese tiempo. Se comían entre ellos, habían hecho canibalismo de la desesperación que tenían, cómo los habían ahogado y ahorcado a los romanos. Fíjense, no quedó piedra sobre piedra y se comieron a sus hijos, la profecía de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no conociste el día de tu visita. Vine a ti a traerte la paz y tú no quisiste recibirla. Y esto es figura, dice San Pablo, de lo que va a venir. Esto lo aplican los comentadores, los exégetas de este Evangelio al alma cristiana y al alma de quien sea, del humano que no recibe la gracia de Dios, que habiéndola recibido es infiel. Y que cuando viene Dios nuestro Señor a pasar en su corazón para hacerlo cambiar, para hacerlo modificar sus actitudes, para hacerlo recuperar la gracia, el alma rechaza a Dios. No quedará de ti piedra sobre piedra, dice el Evangelio de hoy, palabra de Cristo nuestro Señor. El alma que ha sido creada para la salvación eterna a imagen y semejanza divina. El alma humana tiene inteligencia para conocer la verdad, tiene voluntad para obrar el bien. Y en eso es la semejanza de Dios, en la inteligencia y en la voluntad de la verdad y del bien.
Y sin embargo elige el camino del error y elige el camino de la maldad, libremente, libremente. Por eso nuestro Señor llora sobre esa alma. No solamente en la visitación, dice, de esta ciudad. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la visita que hace Dios al alma humana? Su propia sangre, hasta la última gota de su sangre en la cruz. No hay amor más grande por los suyos que dar la vida por ellos, dice el Evangelio. Y es verdad. Entonces nuestro Señor y el Padre Eterno que entrega a su Hijo a la muerte para que yo me salve. Por eso dice San Pablo que este amor de Dios sobre nosotros era un escándalo para los judíos, porque ellos pedían un Dios libertador, un Dios liberador, guerrero, asesino, incluso que iba a degollar y a pasar a muerte a todos los enemigos. Por eso Jesucristo, el Dios de la paz, el príncipe de la paz, les supo a poco, digamos así. No era lo que esperaban. Y para el pagano, dice San Pablo, es una locura. No lo puede entender, es incomprensible. Para el alma de un pagano es que el Padre Eterno entregue a su Hijo a la muerte para salvarme a mí, pecador. Y sin embargo es así. En ese amor infinito que Dios tiene por el alma, por esa criatura inteligente que está entre los ángeles y el mundo material, que es el hombre. Hace sus delicias estar entre ellos y además viene a dar su vida para salvarnos. Y en no conocer ese día de la visitación de Dios en el alma es terrible. El alma del infierno, el alma que está condenada, llora y gime eternamente y se arrepiente con un arrepentimiento que ya no es eficaz. Si hubiera dejado tal ocasión de pecado, si hubiera practicado tal virtud, si hubiera recibido los santos sacramentos, si hubiera sido bueno en aquella ocasión, en la otra, y sin embargo ahora ya estoy alejado de Dios para siempre. Porque no conocí el día de su visita. Aquella vez que Dios en mi conciencia me decía, no lo hagas. Aquella vez que puso ese dolor, esa enfermedad que me tenía que hacer volver a Él. Aquella pérdida de un ser querido que me quería ayudar, entonces a volver a levantar mi corazón a Jesucristo, y no lo recibí. Esos son los días que Dios llora sobre nosotros en su visita. Y nosotros no lo recibimos. Por eso, hijos míos, tengamos mucho cuidado, porque así lo que le pasó a la ciudad de Jerusalén le pasa al alma, peor todavía, porque esa figura de Jerusalén que es destrozada, ni se compara con el alma que para siempre va a estar condenada. Para siempre. Esa palabra que hacía temblar a los santos. Para siempre, jamás. Para siempre es el infierno, jamás voy a salir de él. Para siempre es el cielo, jamás voy a perder esa felicidad si yo la poseo recibiendo a Jesucristo en esta tierra. Y recibir a Jesucristo en esta tierra es ser fiel a la fe. Es la fidelidad a la fe, la fidelidad al amor, al cumplimiento de los mandamientos. No seamos necios como este pueblo elegido, porque era el pueblo escogido que perdió la elección. Por esos desprecios tan profundos que le hacían a Dios nuestro Señor, que es lo que hace el pecador, lo mismo que hacía el judío malo, el que no recibía a Jesucristo. Tú eres un endemoniado, conocemos a tu padre, a tu madre, no está tu familia con nosotros. Tú eres el hijo del carpintero, todos esos desprecios para no creer, porque quería negar multiplicación de panes, resurrección de muertos, curación de enfermos, le dio la vista a los ciegos, hizo ir a los hombres, caminó sobre el mar. Llegó a la barca de los apóstoles caminando sobre el mar, imagínenlo a eso, que se espantaron los apóstoles. Calmó la tempestad del mar con solamente su gesto de su mano. Todo ello lo querían borrar. ¿Por qué? Porque no querían aceptarlo como el Mesías y le decían que hacían las cosas por orden del demonio. Eso es lo que hace el mundo moderno. ¿Qué es lo que le va a pasar? El mundo moderno ya rechazó la visita de Cristo. Y miren las consecuencias. Un mundo degenerado, depravado, porque no quieren recibir al Dios verdadero. Pues eso también lo trasladamos al alma, y eso es lo que le pasa al pecador que desprecia a Dios. No quedará de esa alma piedra sobre piedra. Y en esa, porque Dios no puede salvar al que muere en pecado y que lo despreció, no puede. Dios vino a morir por el pecador, pero detesta el pecado. Así como Dios no puede mandar al infierno a un alma que está en gracia, no puede. Así no puede salvar al pecador, por eso no seamos necios nosotros, hijos míos.
Vamos a llevar un camino de bien, un camino de mandamientos. ¿Que cuesta? Claro que cuesta. A veces hay almas que dicen que es más fácil, cuesta más ser bueno que ser malo, sí, porque la maldad está natural en nosotros por el pecado original. ¿Y es más fácil ser malo que ser bueno? Sí, porque la maldad está en nosotros, pues, naturalmente, por el pecado original. Pero bueno, si nos dejamos llevar cada uno por los arrebatos del corazón, somos unas bestias. Somos animales, por eso Dios nos hizo su imagen y semejanza. Somos templo del Espíritu Santo, dice San Pablo. ¿Cómo vas a entregar al templo del Espíritu Santo a profanarlo? Cuando el comunismo pasó por las iglesias que quiso quitar la fe de los pueblos, en muchos lugares los tocó y en otros no. En México, por ejemplo, cuando la persecución de los cristianos de calle, entraban a las iglesias más importantes con caballos, montados para correr arriba, bailaban arriba del altar, hacían comidas en la iglesia. Eso saben que ese es un lugar sagrado, vamos a profanarlo. Cuando iba en uno de los viajes a Cuba, una señora que estuvo de antes de que tocó la revolución, me contaba que en su iglesia de San José, cuando entraban los revolucionarios, primero profanaron el Santísimo, lo tiraron en el piso y bailaban sobre él. Y bajaron la estatua de San José que tenía la iglesia y la fusilaron en la plaza. Fíjense, cuando uno habla de eso, Dios mío, qué horror, porque uno sabe, ¿y el alma bautizada? La profano con pecados viles y con cosas bajas, además sabiendo que Dios nunca va a permitir ser tentado más allá de la fuerza, y siempre donde abunda la tentación, sobreabunda la gracia. Por eso, hijos míos, después, cuando uno se quiere mirar a Dios, siempre busca excusas. Pero no robo, no maté, no, como si eso fuera todo. Como si eso fuera todo. Por eso, conozcamos, hijos míos, el día de la visita de Dios nuestro Señor. Hoy es un día, el día de hoy que abrimos los ojos, es una gracia inmensa. ¿Cuántos no llegaron a este día? Y fueron ahora en la mañana y ya no abrieron sus ojos. Estamos vivos un día más, un momento más, para arrepentirnos de nuestros pecados, para proponernos ser buenos, para amar a Dios sobre todas las cosas, para cumplir sus mandamientos, para salvarme y llegar al cielo, para evitar el infierno, para amar a Dios. Ese es el gran trabajo. Si lo entendiera el ser humano y fuera más dócil y menos soberbio y endemoniado, el mundo sería un paraíso. Pero el mundo moderno es el mundo sin Dios, es el mundo del pagano. ¿Por qué va la sociedad así? Porque no quieren reconocerlo a Dios como Señor. Pues ahí están las consecuencias. Nosotros no seamos necios porque tenemos esa gracia de poder ver por la fe. Vamos a vivir y a proponernos hoy en este santo domingo de empezar un camino de santificación, si no lo hemos empezado hasta ahora. Y de ser criteriosos, que solo venimos a este mundo y solo nos vamos, solos. Las compañías que Dios nos pone, los compañeros de camino, son para que no se nos haga pesado ese tránsito de la tierra al cielo, no de la tierra al infierno. Porque de la tierra al infierno es fácil, hay que dejarse llevar por las pasiones nomás. Pidámosle a la Santísima Virgen María, a la Virgen fiel, a la Virgo Fidelis, que nos dé esa gracia, de esa fidelidad, que responde un amor profundo. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con Dios que dio su sangre por nosotros? Qué feo es ver un alma ingrata. Qué feo es ver un alma que no sabe decir gracias ante un favor gratuito que se le hace, que ni siquiera se le debe. Cuánto más que feo ser ingratos con Dios. Cansarse de ser de Dios, porque el alma, el pecador se cansa de ser de Dios, cuando Dios jamás se cansa de ser nuestro. A veces uno hace la vida del espíritu muy pesada, porque dice, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y yo me tengo que salvar, y tengo que subir, y tengo, en vez de bajarlo a Dios ahí con nosotros. Y ver el costado de la virtud, no del lado de lo que le cuesta a mí, sino del lado de Dios, de lo que le agrada a Él. Cuando hay amor, las cosas son fáciles. Donde se ama no hay fatiga. Eso lo sabemos todos en nuestros amores humanos.
No nos cuesta nada hacer las cosas por el que amamos. Y si nos cuesta algo, estamos gozosos porque amamos. Pues vamos a llevarnos eso a Dios. ¿Cuál era la diferencia de los santos con nosotros? Los santos no tenían una supernaturaleza y eran impecables. No eran así. Ha habido grandes, grandísimos pecadores que encontraron a Dios y se arrepintieron. La diferencia entre el santo y yo es que el santo amaba a Dios como yo no lo amo. Esa es la diferencia. Eso fue lo que hizo que él supiera ver la vida, o ella supiera ver la vida trascendente para el cielo que no puedo ver yo, por falta de amor. Vamos a pedirle a Dios nuestro Señor, vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, que por favor, que no tenga Jesucristo que llorar sobre nosotros, y que nos haga ser fieles a su gracia y responder sus favores con amor. Agradecer todo lo, gracias Dios mío, como decía una santa, gracias Señor por lo que me das y gracias Señor por lo que no me das. Esa tiene que ser la vida del cristiano y darle dignidad a su templo, que es el cuerpo y el alma, templo del Espíritu Santo. Para que así también con esa fortaleza interior que da la fe y la gracia, podamos llevar la cruz de cada día en esta vida, que a veces se hace más pesada que otros días, para que así después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser recibidos en ese banquete eterno que Jesucristo tiene preparado para aquellos que le aman. Hay una vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.